¿Será esto un código gigante? ¿Un mensaje extraterrestre? ¿O simplemente los dibujos de una civilización antigua? Olvida todo lo que crees saber sobre las líneas de Nazca. Hoy, viajamos en el tiempo para presenciar el ingenio de una antigua civilización y revelar la asombrosa verdad detrás de estas colosales obras maestras. No creerás lo que hemos descubierto. Acompáñame en una extraordinaria expedición por las alturas del desierto peruano, donde nos enfrentaremos a uno de los mayores enigmas de la historia. Aquí, conocerás secretos que han permanecido enterrados durante milenios y sabrás quiénes realmente construyeron las líneas de Nazca. Aquí vamos. El misterio de las líneas de Nazca, en el desierto de Perú, se debe a su enorme tamaño, su significado y cómo se hicieron, sin que se pudieran ver desde el suelo. Las teorías más comunes incluyen que eran calendarios astronómicos, un sistema para invocar la lluvia, o marcar fuentes de agua subterránea. Aunque las teorías sobre ovnis también son populares. La figura del astronauta ha alimentado teorías sobre visitas extraterrestres y pistas de aterrizaje para naves espaciales, aunque esta es considerada más marginal. Este geoglifo junto a otros no coinciden con el estilo tradicional del arte de Nazca y están situados en las laderas de las montañas, con el objetivo de ser visto desde el suelo, no desde el aire. Aquí surgen nuevas interrogantes. ¿Por qué algunos están hechos para ser vistos desde el aire y otros desde la tierra? ¿Fueron los habitantes de Nazca realmente sus primeros creadores? Quizás no. Quédate hasta el final del video y conocerás las respuestas a estas preguntas. Extendiéndose por las llanuras desérticas del sur de Perú, las líneas de Nazca han fascinado a exploradores, científicos y viajeros durante siglos. Pero, ¿cómo se crearon? Estos geoglifos fueron creados por la cultura Nazca al retirar la capa superficial de roca oxidada y exponer la arena más clara, utilizando herramientas simples como estacas de madera y cuerdas, para trazar los diseños que para su creación a escala requerían un gran conocimiento de matemáticas. Por supuesto, el misterio a menudo ha dado pie a mitos sobre la intervención extraterrestre. Si bien es divertido imaginar a visitantes de las estrellas tallando estos colosales geoglifos, la verdad es aún más impresionante: el ingenio humano. Estas figuras son tan enormes y precisas que aún hoy se pueden ver claramente desde el cielo. Quizás el aspecto más notable sea su resistencia. Durante más de 2000 años, resistiendo la incidencia del viento, el sol y el propio tiempo, estas líneas han permanecido grabadas en el suelo del desierto. Su increíble precisión y longevidad constituyen un testimonio eterno de la creatividad y la determinación humana. ¿Por qué se crearon? Algunos estudiosos creen que las líneas formaban un calendario astronómico, alineándose con los movimientos del Sol y las estrellas, para marcar solsticios y ciclos agrícolas. Otros señalan evidencia de un culto al agua, sugiriendo que los geoglifos eran ofrendas sagradas a los dioses, en una tierra donde el agua significaba supervivencia. Otra teoría propone que eran caminos rituales, transitados durante ceremonias para conectar al pueblo con sus deidades. Entre las figuras más famosas se encuentran el colibrí, a menudo vinculado al agua y la fertilidad.
la araña, que se cree simboliza la lluvia y la renovación, y el mono, cuya cola en espiral podría reflejar patrones celestiales. Cada diseño conlleva significados potenciales que hablan de la profunda relación de los Nazca con la naturaleza y el cosmos. Para los antiguos Nazcas, estos no eran simples dibujos, sino expresiones de su cosmovisión espiritual, un puente entre la tierra y el cielo, la conexión entre la humanidad y lo divino. Los geoglifos siguen siendo un testimonio silencioso de una civilización que buscó inscribir su fe, esperanzas y reverencia por la vida en el suelo del desierto. Descubrimientos actuales. Con la ayuda de drones, imágenes satelitales e inteligencia artificial, los investigadores están descubriendo patrones invisibles a simple vista. Estos avances han revelado docenas de geoglifos previamente desconocidos, desde animales y plantas hasta misteriosas figuras humanoides que ofrecen nuevas pistas sobre las creencias, los rituales y la vida cotidiana de la civilización Nazca. Incongruencias en el estilo artístico y ubicación de estos geoglifos han traído nuevas preguntas como estas. ¿Por qué algunos están hechos para ser vistos desde el aire y otros desde la tierra? ¿Fueron los habitantes de Nazca realmente sus primeros creadores? Pues aquí está lo que nadie se imaginaba. Por décadas, todos pensamos que el pueblo Nazca fueron los únicos creadores de estas famosas líneas, quienes habitaron en los años 100 hacia el 800 DC. Pues estudios recientes revelan que algunos geoglifos datan de tiempos anteriores al pueblo Nazca. Estos estudios indican que los primeros geoglifos no lucen como los dibujos de Nazca, ya que tienen una alta semejanza al arte realizado por la cultura paraca. Una civilización que predeció al pueblo Nazca por cientos de años, y fueron conocidos por sus tumbas en los acantilados, dibujos textiles intricados y prácticas de alargamiento del cráneo. Los científicos consideran que los paracas fueron los pioneros en realizar geoglifos. Los diseños en las laderas de las montañas no encajan con los geoglifos Nazca ya que son verticales. Estos fueron tallados en las laderas de las colinas y organizados como vallas publicitarias gigantes, con el objetivo de que sean vistos cuando las personas caminen por el lado de la colina y se consideran realizados por los paracas debido a su fecha de creación. Esto nos lleva a otra pregunta más interesante todavía. ¿Qué tal si las líneas de Nazca no fueron el inicio, sino una continuación de lo que ya habían aprendido de los paracas? Se estima que el pueblo Nazca heredó un lenguaje visual y lo llevó más allá de lo comprensible, por su tamaño y complejidad. Los geoglifos más pequeños en las laderas de las montañas apoyan esta idea, ya que son mucho más antiguos, simples y primitivos, ubicados además cerca de lugares de enterramiento, por lo que se relacionan con conmemoraciones y muerte, mientras que las líneas de Nazca se relacionan con rituales, peregrinaje y conexión divina. Las líneas de Nazca siguen siendo un enigma escrito a lo largo de la Tierra, y mientras la ciencia moderna revela sus secretos, el misterio nos invita a profundizar aún más. Hoy, en el siglo XXI, las líneas de Nazca siguen cautivándonos. Pero esta maravilla conlleva responsabilidad. Los esfuerzos de preservación y el turismo responsable son vitales si queremos que las generaciones futuras admiren estas antiguas marcas como lo hacemos hoy. Cada paso que damos cerca de las líneas importa. Cada decisión que tomamos como visitantes determina su supervivencia.
Coméntanos si te gustaría visitar este lugar. Suscríbete y activa las notificaciones si no lo has hecho, para seguir descubriendo latitudes.